Como íbamos diciendo entonces, nosotros tenemos todos estos conjuntos numéricos y es justamente aquí donde vamos a comenzar nosotros, en ese conjunto. Y de ese es el que estábamos hablando, de los números que pueden ser descritos en forma de fracción. Sigamos entonces ahí. Luego en su guía usted, de seguro que ya revisó muy cuidadosamente, podrá encontrar la transformación de los distintos tipos de decimales a fracciones. El primero es cómo se transforma habitualmente un decimal finito a fracción, y esa es la manera más fácil. Si usted tiene un decimal finito, como por ejemplo el 2,5 y quiere llevarlo a fracción, entonces se escribe el número sin la coma, ¿sí?, el 25, y se divide en un 1 con tantos ceros como decimales después de la coma tuviese el número al comienzo. Es decir, en este caso, un solo cero, que es el ejemplo que puede revisar ahí. Ahí hay otra serie de ejemplos que usted puede encontrar, están todos ahí dados, y además en nuestra guía de ejercicios vamos a tener varios ejercicios que vamos a tener que ir resolviendo a lo largo de, de nuestro trabajo y que vamos a resolver el día jueves por la tarde, varios ejemplos de ellos también. Ahora, si nosotros queremos transformar otra clase de números, como por ejemplo los decimales periódicos a fracción, en ese caso el procedimiento es distinto, ¿sí? En el caso de un decimal que es periódico, como por ejemplo está dado ahí el 1,7 periódico, que es lo mismo que decir 1,7777. En ese caso, para poder transformarlo a fracción, lo que se hace es, se escribe el número completo incluyendo un periodo, es decir, el que se repite una sola vez. ¿Está? Eso, el 17, se le resta lo que está antes del periodo. Y lo que está antes del periodo, en este caso, antes de la parte que se repite, es la parte entera, el 1. Así que restamos el 1. Y retomemos. Lo que hicimos nosotros fue, escribimos el número completo incluyendo un periodo y luego restamos la parte entera. Y finalmente se divide en un 1, perdón, se divide en un 9 o en tantos 9 como dígitos tenga el periodo, es decir, lo que se repite. ¿Sí? La misma cantidad de 9 que lo que se repite. Si se repite en un solo dígito, como en este caso el 7, dividimos en solo 1. Y ahí tenemos 16 dividido en 9, que es justamente la manera de escribirlo. Ahora, esto siempre puede ser simplificado. ¿Qué es simplificar? Está descrito un poquito más adelante en su guía, pero espero usted también lo conozca. Simplificar significa dividir la fracción por el mismo número, tanto el numerador como el denominador, para dejarla escrita de manera más simple. En este caso no se puede, puesto que los divisores de 9 son solo el 3 y los divisores de 16 son el 2, el 4 y el 8. Entonces no se puede más y ese es nuestro resultado final. Lo mismo puede observar que ocurre con ese ejemplo que está ahí. Ese número que está ahí es 1, es 1,34, 34, 34 y así. Así que lo primero que debemos hacer es escribir todo el número incluyendo un periodo, o sea, esa parte que está ahí, 134, sin incluir la coma. Y luego se le resta solo la parte entera, o sea, lo que está antes de la coma. ¿Sí? Vamos a restar en ese caso solo el 1 y se divide en tantos 9 como números tenga el periodo, o sea, la parte que se repite. En este caso, lo que se repiten son dos números, el 34, así que son dos 9 los que vamos a dividir, y tenemos 133 dividido en 99, y ahí está perfectamente escrito en forma de fracción. Ya tenemos entonces cómo ir transformando todos los números que están ahí. Vamos al siguiente. Para transformar los decimales que son semiperiódicos, se utiliza otra técnica. Los semiperiódicos son aquellos que están compuestos por la parte entera, que puede ser un 0, por la parte anterior a lo que se repite, que es conocido como semiperíodo, y la parte que se repite, que es la parte que llamamos período. Entonces, para poder hacer la transformación, la regla es más o menos similar. Tomamos el número del cual, en este caso, nuestro número será el 12,237777. E identificamos claramente la parte entera, la parte conocida como semiperiodo y la parte conocida como el periodo. Ahí está la parte entera,
luego aquí tenemos el semiperiodo y finalmente tenemos el periodo. Así que tomamos nuestro número completo, incluyendo un periodo, o sea, en este caso el 1, el 2, el 3 y el 7. Y le restamos todo lo que se encuentre antes del periodo, es decir, el 12, 23 en este caso. Eso es todo lo que está antes de la porción que se repite. Y lo dividimos en tantos nueves como dígitos tenga la parte que se repite. En este caso tiene uno solo. Esa es la misma regla que estábamos aplicando antes. Y lo agregamos a la regla que estábamos aplicando antes de eso. ¿Qué quiere decir? Tantos ceros como números tenga el anteperíodo. ¿Sí? En este caso el anteperíodo está compuesto de dos dígitos, el 2 y el 3, porque es el 23, así que agregamos esos dos ceros. Esos dos ceros están dados porque uno proviene del 2 y uno proviene del 3, que son los que están en la parte de arriba. Entonces, ahí está la representación y finalmente se hace el cálculo para poder escribir esto como la fracción que corresponde. Gracias, lápiz. ¿Sí? Y esto finalmente es 11.014 dividido en 900. Y ya veremos ahí cómo se va simplificando. Pero ahí está la transformación de esos decimales a fracción. ¿Y esto por qué? Porque, como hemos dicho, el uso de fracciones es lo que nos va a permitir un trabajo mucho más simple. Pues bien, viene el pequeño apartado de fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes y representan al mismo número decimal. Es decir, por ejemplo, el 1/2, que representa el número decimal 0,5, y el 2/4 son exactamente la misma fracción, puesto que ambos representan al número 0,5. ¿Cómo se comprueba que dos fracciones sean equivalentes? Pues bien, se ponen frente a frente una con la otra, y se hace la multiplicación cruzada de los valores. Si los valores son iguales, en ese caso las fracciones son equivalentes. Si los valores no son iguales, en ese caso entonces las fracciones no son equivalentes. Aquí tenemos el 1 multiplicado por 4 y el 2 multiplicado por el 2. En ese caso tenemos 4 y tenemos 4. Por tanto, las fracciones sí son equivalentes. Así es como usted puede comprobar fácilmente si dos fracciones corresponden a lo mismo. En caso contrario, es porque las fracciones tienen una relación de orden, es decir, hay fracciones mayores y fracciones menores. Vamos a lo siguiente. La gracia de poder hacer esto tiene que ver netamente con la idea de simplificar, ¿sí? Simplificar y amplificar una fracción significa básicamente multiplicar o dividir la fracción tanto el mismo número de la parte de arriba como el mismo número de la parte de abajo, que no es lo mismo que las operaciones que se realizan con las fracciones. Recuerden que las fracciones tienen sus propias reglas para sumar, para restar, multiplicar y dividir. Pero en este caso lo que estamos haciendo es amplificar y simplificar. Entonces, para amplificar, tal como decíamos, basta con multiplicar por el mismo número en la parte de arriba y en la parte de abajo, como por ejemplo la fracción 3/4, que se ha multiplicado por 3 en la parte de arriba y en la parte de abajo, dando origen a 9/12. Y podemos comprobar fácilmente que 3/4 y 9/12 son fracciones equivalentes, puesto que si las multiplicamos cruzadas, entonces tenemos 3 por 12, que hace 36, y tenemos 4 por 9, que también hace 36, mostrando así que las fracciones son equivalentes. Ahí está definida la amplificación y luego viene lo que es una fracción irreductible. Y esto sí es importante para nosotros. Una fracción es irreductible, ¿sí?, si no puede ser dividida por el mismo número arriba y abajo. Básicamente esa es la idea. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque todos nuestros resultados siempre han de encontrarse reducidos a la mínima expresión. Es decir, siempre deben estar totalmente simplificados. ¿Es solo Valentina quien no me escucha o ninguno me escucha? Si me escucha, diga que sí me escucha. Sí, gracias Melina. Bien, entonces es solo Valentina quien no puede escucharme. Gracias, Fernando. Entonces, como estábamos diciendo, la intención es que todos los resultados de lo que nosotros trabajemos se encuentren siempre reducidos a la mínima expresión. Es de ahí donde viene la importancia de poder hacer estas simplificaciones. El ejemplo que está ahí es la fracción 18
24avos, donde podemos buscar el mismo número por el cual simplificar. Aquí usted lo puede hacer a la larga, lo puede hacer a la versión corta, cualquiera de las dos está correcta y a mí no me complica. Si usted divide por 12 la parte de arriba y la parte de abajo, entonces tenemos 9 y tenemos 12. Y eso aún se puede simplificar más, puesto que puede dividir en 3 en la parte de arriba y en 3 en la parte de abajo, obteniendo 3 dividido en 4, que es 3 cuartos, que usted puede comprobar que todas estas son equivalentes. Esa es una manera de hacerlo, que puede parecer para algunos muy larga, pero no necesariamente. La manera más fácil de hacerla, eso sí, es en este caso hacer la simplificación mediante el 6. Es decir, dividimos en 6 arriba, dividimos en 6 abajo, si obtenemos 3 y obtenemos 4, y de inmediato la tenemos reducida a su mínima expresión. Siempre, como dijimos entonces, para nosotros será importante tener reducidas las fracciones a la mínima expresión. Ahí está luego el cómo se compara fracciones, eso lo vamos a dejar para que usted lo revise, y de ahí comienza lo que es realmente difícil para los estudiantes, que es la operatoria. La operatoria con fracciones. Vamos a destacar aquí, antes de llevarnos a la suma de las fracciones, vamos a hablar un poquito de las dos operaciones que son más fáciles con las fracciones, que corresponden a la suma y a la resta. Entonces, muy feo el color. ¿Sí? Vamos a ver las operaciones con fracciones. Y las dos que vamos a dejar trabajadas durante el día de hoy serán en primer lugar la multiplicación. ¿Sí? Si usted tiene dos fracciones, sí, usted puede, que estimada Fernanda, su pregunta, antes de que sigamos avanzando, su compañera pregunta si se puede reducir la fracción en cualquier momento de la operación. Sí, y es aconsejable que si usted está trabajando con una fracción muy grande, o sea, 1224 dividido en 10.000 y tanto, usted lo simplifique antes de seguir, porque si no va a hacer multiplicaciones cada vez más grandes o divisiones cada vez más grandes que van a ir complicando su trabajo. La intención es que vaya reduciendo en cada oportunidad que pueda. Si no, siempre al final su resultado debe estar simplificado. Dado que usted puede estar trabajando con calculadora, obviamente esto va a ayudar a facilitar un poco las cosas. Espero haber respondido su pregunta. Entonces, como decíamos, la multiplicación de fracciones. Si nosotros tenemos dos fracciones, esto lo vamos a hacer siendo lo menos riguroso matemáticamente, pero lo más fácil de explicar. Esperemos. Sean entonces dos fracciones. Entonces, la multiplicación de estas, que es A partido en B multiplicado por C partido en D, un detalle muy importante que quiero destacar aquí es que el símbolo de la multiplicación que nosotros estamos usando es el puntito y no la X. Esto por una razón muy simple. Si nosotros usamos la X, podemos tender a confundirla con la X, que es la incógnita, y ahí nos vamos a generar un montón de problemas cuando estemos trabajando con ecuaciones. Así que para nosotros y para todos nuestros efectos, la multiplicación se representa con un puntito. O recuerde que también se puede omitir. Si usted deja escrito como A por B, es lo mismo que dejar escrito AB. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos un poquitito más con letras. Pero si tenemos dos fracciones, como decíamos ahí, la multiplicación es la más directa de todas. La multiplicación se hace multiplicando numerador y numerador y denominador con denominador, es decir, A con C y B con D. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios multiplicado por 5 octavos, en ese caso entonces basta con hacer la multiplicación de la parte de arriba, 2 por 5, y la parte de abajo, 3 por 8, numerador y denominador, en la formalidad, lo cual da origen a 10 partido en 24. Y no se olvide de que todo resultado debe estar simplificado. En este caso entonces, el número que permite dividir tanto en la parte superior como en la parte inferior es el 2, por lo cual tenemos 5 y tenemos 12. Y ahí ya no existe ningún otro número por el que podamos dividir tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Así que nuestro resultado es 5 doceavos. Y así es como se trabaja, ¿sí? Así es como se trabaja entonces la multiplicación de fracciones. Simplificar. Ahí sí, estaba mal escrito. Y listo, ya tenemos cómo se desarrolla la multiplicación. Pasemos entonces a la segunda de las operaciones con fracciones, que son
las más fáciles. Y esta es la división. El dividir dos fracciones, si tomamos las mismas fracciones, comencemos con letras nuevamente, sean dos fracciones entonces nuevamente, las fracciones que estábamos trabajando, A dividido en B y C dividido en D, su división está dada por, entonces podemos escribir la división de dos maneras, partamos por la versión más fácil, A dividido en B y C dividido en D. Entonces, tenemos la fracción AB dividido en la fracción CD. ¿Cómo se divide? Pues se divide con la idea de multiplicar cruzado, ¿sí? Donde la primera multiplicación, que es la que vamos a dejar en rojo, se deja la parte de arriba, y la segunda multiplicación, que es la que dejamos en azul, se deja la parte de abajo. Así que sería A por D dividido en B por C. Y ahí está el resultado de nuestra división. Esa es primera opción de hacerlo. La siguiente opción de hacerlo, que es exactamente lo mismo, así que usted puede utilizar la que le sea más entendible o más conveniente, lo que usted haya trabajado, si es que conoce alguna de antes, es dar vuelta una fracción. Esto habitualmente se trabaja también. Y lo que uno hace es que la misma división puede ser escrita como una multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Ahí sí es súper importante que invierta la segunda fracción y no la primera. Y en ese caso aplicamos la regla de la multiplicación, que dice que se multiplican los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Entonces tenemos A por D dividido en B por C, que es exactamente el mismo resultado que estaba en la parte de arriba, ¿sí? Son iguales S y S, son los mismos resultados. Y finalmente el tercer caso, que es el que nos va a ocurrir más comúnmente. Don Camilo, dígame su consulta para resolverla ahora. ¿Esperamos? ¿Su consulta, don Camilo? No, aún no. ¿La fracción a decimales? No. Es, de hecho, lo más inconveniente que puede hacer. Lo más útil a la hora de dividir decimales, sobre todo, es que estos estén escritos en forma de fracción. Multiplicar decimales y dividir decimales en su forma decimal, sobre todo si estamos hablando de decimales periódicos o decimales semiperiódicos trabajados como decimales, es muy difícil y conduce a muchísimos errores. Es mucho más fácil el trabajo en fracciones, por eso es que insistimos en que lo haremos de esta manera. Espero haber dado respuesta a su consulta. Vamos entonces a la tercera. Si tiene más consultas, déjeme escrito nada más. Vamos entonces a la tercera versión, que es exactamente lo mismo, pero hemos dicho todo el tiempo que las fracciones son una división, así que podemos escribir esto como una fracción de fracciones, donde la línea fraccionaria principal va a ser la que voy a dejar destacada en rojo. Cuando puedo escribir en rojo. Esa es la línea fraccionaria principal, y la línea fraccionaria principal se destaca haciéndola más grande que las otras, ¿sí? Ahí entonces tenemos eso, y lo que se encuentra en el punto 1 y lo que se encuentra en el punto 3 son equivalentes. ¿Cómo se hace esta división? Pues sigue la misma regla, pero usted la puede hablar más fácilmente diciendo que se multiplican los extremos con los extremos y los medios con los medios. Es decir, esto es equivalente a decir que vamos a multiplicar A por D y dividirlo en B partido en C, que es exactamente el mismo resultado que hemos obtenido en todas las otras ocasiones. Así que la multiplicación sigue siendo igual. Lo que tenemos entonces es, hemos visto la multiplicación de dos fracciones y la división de esas dos fracciones. Y ya tenemos las dos operaciones que son más simples con fracciones. La otra operación que quisiera agregar antes de terminar el día de hoy corresponde a la suma y resta. Que en su formalidad, recuerde que se llama adición o sustracción de fracciones, pero lo vamos a hacer con estos nombres menos formales. Y la versión más fácil es con igual denominador. Cuando dos fracciones poseen el mismo denominador, es decir, A partido en B y C
partido en B. Si usted observa, ambas tienen el mismo número en la parte de abajo, ¿sí? Número. En ese caso, la suma o la resta, que operan de manera igual, son bastante simples. Si nosotros hacemos A partido en B más C partido en B, eso será equivalente a decir A más C dividido en B. O sea, solo se suman o se restan las partes de arriba. Recuerde que esto puede ser también una resta, y en ese caso se mantiene la parte de abajo, y se suman o restan según correspondan la parte de arriba o la parte de abajo, siguiendo las reglas que usted conoce para sumar números de igual signo o de distinto signo, según vaya correspondiendo. ¿Dónde se complica? Se complica cuando las fracciones tienen distinto denominador. Y por eso nuestra guía solo está dedicada a esa, puesto que es la más compleja de las que usted puede llegar a trabajar. Y esa es con la que vamos a comenzar nuestra siguiente clase. Su tarea para este intertanto, desde esta primera clase a la del día jueves, es que usted revise razones, proporciones y porcentajes, que es lo que viene luego. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos comenzar nuestra siguiente clase, haciendo la suma de fracciones con distinto denominador y avanzar hacia las potencias y las raíces, y con ello terminar la primera porción de nuestro curso. Su tarea entonces, repito, para este lapso que tenemos es hacer el estudio de la suma de fracciones con distinto denominador, que podrá encontrar aquí. Ahí está. Y además el uso de razones y proporciones, en particular para lo que viene luego, que son, por aquí están, los porcentajes. Eso es toda la porción que a usted le corresponde entonces estudiar ahora de manera autónoma. Esto que está aquí, que es nuestro Moodle, usted lo puede revisar. Le recuerdo que Moodle tiene aplicación. También podrá encontrar en Moodle una pequeña guía. Señorita, ¿las respuestas de la guía? No, no doy respuestas de las guías, porque por lo general conduce a errores, sobre todo si es que yo me equivoco, y usted creerá que fue usted el errado. Lo que sí hago es revisar sus resultados si es que usted tiene alguna duda, y cualquier ejercicio de la guía que usted no pueda resolver, lo podemos usar de hecho en nuestra clase de ejercicio. Así que en nuestra clase de ejercicio, si usted hay algo con lo que no tiene muy claro, y yo digo, vamos a trabajar, no sé, del 1 la D y del 2 el C, usted me dice, profesor, no puedo hacer el G, y yo encantado lo resolveré en la pizarra para que lo trabajemos todos juntos, y así además les sirve a todos para aprender. Como les decía, estas son las guías de ejercicios que vamos a ir usando, y esta es la que corresponde a la primera porción. Usted, con lo que ya tiene o lo que hemos trabajado el día de hoy, más lo que debe estudiar de aquí hasta el jueves, debería poder resolver sin problemas la parte 1 y la parte 2. Las clases de ejercicios son las que están en nuestro horario para el día jueves en la tarde. ¿Sí? En un segundo vamos a confirmar el horario. Pero bien, mis estimados estudiantes, como les decía, entonces, ahí están los horarios de clases, ¿sí? Lo puede revisar, está aquí escrito en Moodle. La clase del día jueves de 13:50 a 16 horas, que habitualmente nunca trabajamos las 2 horas, siempre es menos que eso. La atención no se puede retener por tanto tiempo, mucho menos si va a estar mirando una pantalla. Como les decía entonces, no trabajamos con exactitud ese periodo de tiempo, pero el día jueves sí es el día que nosotros dedicamos a los ejercicios. Así que, mis estimados estudiantes, eso es lo que debíamos trabajar por el día de hoy. Sí, estimada, esperen, se lo voy a mostrar de nuevo. Esto, yo tengo la versión para iPad, pero usted puede encontrar la versión para Android o para iOS, dependiendo de lo que usted trabaje. Es esa aplicación que está ahí, que está indicada como Moodle, que ahora tiene un 3, tengo 3 notificaciones, y es la misma versión de la plataforma. ¿Sí? Es la plataforma, pero en versión aplicación, que usted puede utilizar, y es bastante más fácil de trabajar que la otra. Recuerde que la dirección de nuestra plataforma es educa.uct.cl, y ahí usted tiene que tener su usuario y su contraseña para poder ingresar, pero lo va a poder revisar, y ahí están todos los contenidos, las guías de contenido, todo lo que hemos ido agregando. Sí, los problemas, que es lo que vamos a avanzar y lo que vamos a ver en nuestra clase de ejercicio, son justamente lo más problemático para los estudiantes en general, porque requiere no solo el saber tener los contenidos, que era lo que hablábamos, el saberlos de memoria, sino que el aplicarlos. Así que
La única manera que queda para ello es práctica, mucha práctica, y es lo que nos vamos a dedicar nuestra próxima clase de ejercicios. Así que no desesperar todavía, nos queda bastante camino que recorrer. Lo primero, mis queridos estudiantes, les agradezco la disposición a trabajar de esta manera. Yo entiendo que para muchos de ustedes no es cómodo, muchos de ustedes no están conectados y por ello yo durante la tarde ya voy a dejar subida en su plataforma esta clase que hemos tenido para que la mire. Comprendo que no será tan entretenido estar mirando 40 minutos de cómo habla una persona, pero si alguien lo necesita, lo puede repasar e ir adelantando las partes que necesite. Lo otro es siempre mi disposición a responder todas sus consultas. Si usted tiene alguna duda, no deje de escribirme, por más tonta que usted crea que es su pregunta, siempre se dice, pero es cierto, solo hay tontos que no preguntan, así que haga sus consultas, las que sean, y yo le responderé. Y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para que sea un aprendizaje significativo para usted. Y lo otro es mis disculpas si es que dentro de todo este formato electrónico que estamos haciendo cometo algunos errores, sí, así como que no me conecte o tenga problemas o falta algo en la plataforma, usted indíquemelo, yo nunca me voy a molestar porque me lo indique, pero indíquemelo porque tanto como para usted es un aprendizaje la matemática, en este momento para mí esto es también un aprendizaje a pasar de la sala, que es un ambiente mucho más fácil de trabajar, a trabajar ahora de manera electrónica. Así que siempre estaré dispuesto a entender y responder todas sus consultas. Sí, les agradezco el haberme escuchado durante el día de hoy, el haberse conectado, y esta va a ser nuestra sala de trabajo habitual.